de que el lenguaje tiene el poder de sostener o perpetuar un paradigma dominante o crear uno nuevo. Entonces aparece, lo que se llaman las disidencias controladas, que son como formas de oposición que parece que cuestionan al sistema, pero lo hacen dentro de unos límites que no ponen en riesgo las estructuras más profundas. Chomsky decía algo como la forma inteligente de mantener a la gente pasiva y obediente es limitar ese espectro de opiniones aceptables, pero permitir un debate muy vivo dentro de ese espectro. Ecología de las relaciones, de alguna manera, nace de la idea de que los vínculos son ecosistemas vivos. Bueno, si vamos al medio ambiente, al ecosistema, así como el cuidado del suelo, el agua, los bosques, se refleja en una mejor salud de los ecosistemas, desarrollar herramientas para vincularnos mejor, para comunicarnos con autenticidad, teniendo a la vista las necesidades mías y las de todas las personas, aumenta la salud de las relaciones. Desconocer que el río es una espada y que las cosas sueñan sueños propios es ignorar que aquí, junto a nuestra mirada, existe otra, la mirada recóndita del mundo. Cuando se la descubre, la vida se da vuelta como un guante, que devuelve la mano que encerraba, y el tacto, liberado, toca por primera vez cuanto existe. La realidad es un tiempo doblado, que es preciso desdoblar como una tela de singular delicadeza, para encontrar adentro otra mano que aguarda. Esto fue un texto de Roberto Juarros. El Mangangá. El Mangangá. Un programa de la comunidad. Desde la costa oeste de Maldonado. Voces que habitan entre cerros y mar. Un espacio donde escucharnos y dialogar sobre nuestros intereses comunes. Una manera de involucrarnos y sostenernos colectivamente. Un lugar para celebrar lo que nos importa. Un espacio de resistencia, porque hacer de otras formas sí es posible. Sí es posible. Sí es posible. El Mangangá. El Mangangá. Para que hablar sea encontrarnos. Bueno, ¿quién va? Buen día, ¿cómo están? Buenos días, buen día. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están todos? Estamos en nuestro 10º programa del Mangangá. ¡Tremendo! Es el número redondo, ¿no? 10, 9, 11, igual, pero es lindo. Todo pero sirve para celebrar. Claro, la excusa para juntarse a brindar. Jueves 18 de junio, acá, 10º programa, qué suerte, bueno, ¿cómo están todos, todas? ¿Vieron el aparato que vino? Celebrando todo este equipo nuevo, ¿Saben consolas. Qué hermosa consola gigante, no entramos casi de la consola. No, auriculares, micrófonos, toda una cosa. Ahora sí es una radio. Ahora se van a tentar en venir. Están llegando los equipos, sí, por suerte. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Movida de la mañana, ¿no? Continuamos con el ciclo de este mes, de que hablamos cuando hablamos de ambiente. En la apertura escuchamos un fragmento de la nota que realizamos con Aliana Luz sobre cómo repensar los vínculos, la base de nuestra sociedad. Aliana es una comunicadora, creadora de Ecología de Vínculos, una perspectiva que nos invita a entrar paso a paso. Y bueno, en la segunda nota del programa vamos a darle paso a esta entrevista que hizo Tania. Qué lindo, qué lindo. Vamos a tener también el jueves que viene una mesa bien nutrida, ¿no? Sí. Que Agus estuvo en la producción, consiguiendo gente que no fue difícil, ¿no? Porque hay gente muy comprometida acá en el territorio. Sí, totalmente. Vamos a armar una mesa de diálogo con Débora Díaz, Ricardo Flores y Sandra Corvo. Referentes del ambiente, ¿no? Sí. De esta zona. Terrible plantel. Sí. Tremendo. Y después vamos a tener en los siguientes programas también la visita de Daniel Pena, que viene desde el oeste, bueno, a Marianita Díaz en la columna, y en el último que tenemos, Pablito. Sí, bueno, vamos a ir a Rayanes y al liceo a ver qué dicen los jóvenes, ¿no? Que muchas veces no se les escucha, no hay lugares. A ver qué están pensando sobre el ambiente. Bien, buenísimo. ¿No? A ver. ¿Nos vamos con noticias de la comunidad? Vamos ahí. El Mangangá, para que hablar sea encontrarnos. Comenzamos con las noticias. La explotación petrolera, ¿le sirve a Uruguay? La Red Unión de la Costa, junto con Radio Mangangá, organiza un ciclo de conferencias en Piriápolis denominada La exploración petrolera ¿le sirve a Uruguay? Durante julio y agosto se realizará este ciclo para debatir las consecuencias económicas, leyes y acceso a la justicia y movilización social.
Las charlas serán a partir de las 18 horas. La fecha y lugar están por confirmarse. Seguro va a ser en Piriápolis y serán transmitidas en vivo por Radio Mangangá. Qué interesante estas charlas. Bueno, nos vamos a Maldonado. Más de 50 espacios de conservación. Maldonado da un paso ambiental inédito. Este 15 de junio en el Salón de Actos de la Intendencia de Maldonado se presentó el programa de espacios de conservación para distintos parajes del departamento. La actividad reunió a sociedad civil, viveristas, academia e instituciones vinculadas al ambiente. El intendente Abella destacó que el programa responde a demandas vecinales y establece reglas claras para el sector inmobiliario. Veníamos conversando esto en el camino con Agustina. Contanos un poco, Agustina, ¿de dónde surgió todo esto? Bueno, el año pasado, en las comunicaciones cuando asumió la nueva intendencia, por un lado, la Comisión Vecinal de Sauce de Portezuelo presentó la solicitud para generar una reserva en un espacio público muy amplio, y al mismo tiempo reuniones con la red ambiental Piriápolis y alrededores, consultábamos por la misma posibilidad de otros sectores públicos. Ahí la directora de Ambiente le pareció pertinente agrupar las iniciativas. Entonces ahí también nosotros como red visualizamos que podían entrar muchos otros balnearios en esto, y hicimos como una investigación de los terrenos públicos entre Solís y Punta Negra, y el archivo que presentamos, o sea, el expediente, aborda casi unos 50 padrones públicos en estado silvestre, ¿no?, de vegetación remanente, como eso, postulados para que entren como corredores biológicos de conservación. ¿Dónde se puede encontrar ese documento? Supongo que la Intendencia va a publicarlo. Sí, supongo. Sí, lo que tenemos es las entrevistas que realizó nuestro compañero Rafael Sanseviero. Se pueden escuchar en radiomanganga.org. Él entrevistó a Leonardo Garrido de Playa Hermosa Natural y a la directora de Ambiente, Virginia Vilarino, que tuvo... ¿Se dio algún paso más sobre esto de decir, se va a controlar de alguna manera? Los recursos que va a poner la Intendencia no están claros, o y bueno, eso supongo que es lo que está en el programa. O sea, justamente cuando las intendencias lanzan una iniciativa de programa, ¿no?, que no es puntual, implica y aborda varias estrategias en conjunto. Así que supongo que la respuesta es positiva a lo que decís. Estaremos atentos. Sí. Seguimos con las noticias en Playa Verde, manos a la obra. Vuelven a plantar cercas captoras en la playa Lamas. Sí, este lunes 22 y martes 23 de junio de 10 a 13 horas se realiza la segunda jornada de instalación de cercas captoras en la playa Lamas. Lleva sombrero, agua, guantes, pala grande y palita de jardinería para colaborar. Organizan la Comisión de Vecinos de Playa Verde y la División de Ambiente de la Intendencia de Maldonado. Nos vamos a Punta Negra, atención médica en el comunal de Punta Negra. Este lunes, 22 de junio a las 8 horas, la Ronda Rural de ACE visita Punta Negra. Se puede reservar turno hasta el jueves 18, hasta hoy, llamando al 091-426-247. El médico está pidiendo mayor difusión para que las autoridades reconozcan la necesidad del servicio en el balneario. Sí, tal cual. A veces la Ronda Rural, que he participado muchos años de colaborar, vienen y no hay nadie anotado. Entonces es importante porque tienen todos los equipos, te hacen hasta electrocardiograma, ginecología, es muy completa, sí, y es un trabajo profesional de hace muchos años, así que démosles difusión a eso. Pasamos a Solís Grande. Hay un lanzamiento de la temporada de invierno en el municipio de Solís Grande. Los emprendimientos turísticos de Solís Grande tienen tiempo hasta el 20 de junio para sumarse al lanzamiento de la temporada de invierno. El municipio invita a hospedajes, restaurantes, espacios culturales, productores y atractivos turísticos a participar del lanzamiento de la temporada de turismo de invierno 2016. Hay más info en el canal de WhatsApp 2026, ¿no? Nos fuimos 10 años para atrás. Sí, todos me miraron, yo dije, bueno. Info en el canal de WhatsApp de la radio, ahí hay un formulario y más detalles. Vamos a la Floresta Canelones. El 20 de junio hay un taller para cuidar nuestra costa. El sábado 20 de junio se realiza el taller inaugural de un proyecto que reúne ciencia, instituciones y comunidades costeras. Una de las experiencias pilotos se desarrolla en Punta Negra, Punta Ballena. Podés confirmar tu asistencia en el formulario disponible en la descripción del programa o en el canal de WhatsApp de la radio. Aquí abajo dejamos el link. Vamos a Playa Grande, volvemos a Playa Grande, Piriápolis. El PAI Jardines de Portales avanza. Hay audiencia pública convocada para julio.
La Dirección de Ordenamiento Territorial concluyó la etapa de recepción de observación al PAI Jardines de Portales y recomendó su aprobación previa. La audiencia pública, exigida por la ley 18.308, está convocando para el martes 14 de julio a las 17 horas en el Hotel Argentino, en el Salón Dorado del Hotel Argentino. Así que audiencia pública 14 de julio a las 17 horas. Nos vamos al Tesoro, Maldonado. El martes 23 hay audiencia pública por un proyecto que transformaría 51 hectáreas rurales. La Intendencia de Maldonado convoca una audiencia pública el martes 23 de junio a las 17 horas en el Centro Comunal del Tesoro, en Camino Cerro, Egusquiza y Alberto Mastra. Se trata del PAI El Camino, un proyecto de desarrollo urbanístico que abarca más de 51 hectáreas categorizadas como suelo rural potencialmente transformable. Podés participar como vecino, institución o actor interesado, tanto al título individual como institucional. Vamos a noticias nacionales. Mujeres que transforman 2026. La convocatoria Mujeres que Transforman 2026 financia proyectos de mujeres con hasta 450.000 pesos. El plazo para presentar proyectos es hasta el 27 de julio de 2026. Las aprobaciones se hacen en la web del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Bien, pasamos a costa uruguaya. ¿Sabías que en el mar uruguayo hay refugio de 5 especies de tortugas marinas? El 16 de junio se celebró el Día Mundial de las Tortugas Marinas. Las costas uruguayas funcionan como área clave de alimentación y desarrollo para 5 especies en el Atlántico Sur. Sin embargo, la pesca, las tanzas plásticas abandonadas y los residuos urbanos representan amenazas urgentes que exigen respuestas concretas para nuestras tortugas. Bien, recuerden que los detalles junto con materiales para profundizar están en la descripción del programa radiomangangá.org. El Mangangá, para que hablar sea encontrarnos. Bueno, nos vamos a ir a la nota. Tania, contanos qué nos trajiste, quién es Aliana Luz. Bueno, Aliana Luz es una persona muy hermosa en todo sentido. Es una mujer que se dedicó desde toda su vida a investigar un tema tan profundo como los vínculos, pero no desde una mirada sociológica convencional, sino desde la apertura de un nuevo paradigma. Veníamos hablando la vez pasada de lo que eran paradigmas, de dónde estábamos parados, de las consecuencias que tenían los paradigmas ya aprendidos, y ella plantea una ecología de vínculos. Ella plantea retomar la palabra, trae también la comunicación no violenta, y desde varias filosofías fundantes como las que nos cuenta, me pareció súper interesante profundizar, ¿no? Y esta es una gran oportunidad, así que bueno, vamos a escuchar a Aliana Luz. Vamos por eso. Estamos con Aliana Luz. Ella es ilustradora y comunicadora regenerativa. Ella es creadora de Ecología de las Relaciones. Dirige una agencia de comunicación con propósito. Facilita encuentros, talleres, retiros de comunicación no violenta. Y desde la Radio Mangangá le damos la bienvenida. Bienvenida, Aliana. Gracias por sensibilizarte con la propuesta y gracias por darnos este espacio. Muchas gracias, Tania. Me convoca mucho la propuesta, la verdad. Qué linda iniciativa. Qué bueno, porque nosotros estamos ahí en ese ciclo mensual trabajando el ambiente, y justamente lo que hablamos en el episodio pasado fue la concepción de ambiente que tienen las personas en general en el paradigma anterior. Entonces vos, qué bueno, porque estás trayendo parte de esa nueva regeneración, no solo conceptual, sino vivencial. Entonces, ahí como en esto de ecología de los vínculos, ¿qué significa ecología de los vínculos? ¿Por qué lo crees tan necesario para las relaciones personales, comunitarias? Contanos. Sí, tal vez creo que antes de meternos en ecología de las relaciones, escuchaba que decías algo de como una nueva visión, y creo que es recordar algo anterior, o sea, que no es algo nuevo.
es algo de siempre, ¿no? Porque ecología de las relaciones de alguna manera nace de la idea de que los vínculos son ecosistemas vivos. Y bueno, si vamos al medio ambiente, al ecosistema, así como el cuidado del suelo, el agua, los bosques, se refleja en una mejor salud de los ecosistemas, desarrollar herramientas para vincularnos mejor, para comunicarnos con autenticidad, teniendo a la vista las necesidades mías y las de todas las personas, aumenta la salud de las relaciones. Entonces, bueno, en estos momentos de hiperconectividad, hiperdata, muchas veces tenemos dificultad para dialogar. Y la calidad de nuestra vida depende en gran medida de la calidad de los vínculos que tengamos, de las relaciones, ¿no? De alguna manera. Nos contabas también el otro día, un poquito ahí en tu hoja de vida, cómo fue ahí ese encuentro entre darte cuenta de que no podías salvar al mundo como todos queríamos de chicos, y hiciste un clic. Contanos un poquito eso, que me parece que es súper importante. Sí, bueno, fue ahí una experiencia de niña en la que veía que mis amigos, esperando el microescolar, arrancaban todas las flores de una rosa china, y bueno, como fue mi primer desilusión de así no podemos salvar el mundo, pero también trajo mi primer gran ilusión, que lo que de alguna manera sí podemos salvar o está a nuestro alcance son los vínculos. Y algo que noto, ¿no? que nos hace profundamente humanos en ese vínculo es el lenguaje. Entonces, bueno, ecología de las relaciones integra herramientas de comunicación no violenta que trabaja sobre el lenguaje de observación goetheana y también experiencias artísticas que son un lenguaje universal, ¿no? Para ayudarnos a percibir al otro, a cómo construimos nuestras propias historias, a cómo podemos generar vínculos más sanos con nosotros, con los otros. Exacto, qué importante todo esto que nos estás trayendo. Ahora, en el contexto de vida actual que se vive de una manera súper acelerada, individualista, súper intoxicada, creo que para integrar esto nuevo, igual que cuando hacemos una limpieza, ¿no? orgánica, necesitamos primero desintoxicarnos. ¿Qué cosas como prácticas podés contarnos como para darnos cuenta de qué nivel de toxicidad estamos teniendo con respecto a los vínculos? Sí, por ahí antes de ir a lo práctico, algo de contexto, ¿no? Cuando hablamos de hábitos que nos conectan o nos desconectan, tenemos que hablar de que el lenguaje tiene el poder de sostener o perpetuar un paradigma dominante o crear uno nuevo. Entonces aparece, bueno, lo que se llaman las disidencias controladas, que son como formas de oposición que parece que cuestionan al sistema, pero lo hacen dentro de unos límites que no ponen en riesgo las estructuras más profundas. Entonces por ahí se permite un poquito de desacuerdo, incluso se lo visibiliza, pero siempre y cuando no transforme el sistema. Chomsky decía algo como la forma inteligente de mantener a la gente pasiva y obediente es limitar ese espectro de opiniones aceptables, pero permitir un debate muy vivo dentro de ese espectro. Entonces, bueno, como ir a esto de que las palabras son como una llave que abre o cierra puertas, meternos más en profundidad en los paradigmas dominantes y por ejemplo, como hablabas de los hábitos o pequeñas cositas que podemos hacer sin darnos cuenta, bueno, estamos emitiendo juicios de valor que tal vez no muchas veces son visibles o operamos bajo estructuras que quieren que la otra persona haga lo que nosotros queremos, apelando a la culpa, a la obligación, a la vergüenza, al miedo. Entonces, por ejemplo, cuando queremos que nuestro hijo coma la comida, apelando a la culpa, decimos,
ay, pero te cociné todo esto, hay otros chicos que no tienen para comer, ¿no? Un sistema de control aprendido, muy sutil, claro, más grueso, pero es sistema de control, ¿no? De castigo, Foucault. Sí, y es totalmente como inconsciente, o sea, es por amor tal vez. Entonces no se trata de lo que decimos, sino de cómo lo decimos, ¿no? Tal vez si mi intención es que mi hijo se alimente, ¿no? Para crecer saludable, pero le digo, si no te comes todo, no te levantas de la mesa y mañana te vas a comer ese mismo plato frío, no te voy a hacer otra comida, digamos, estoy apelando a la obligación. Entonces, ¿por qué quiero que mi hijo haga eso? ¿Por obligación, culpa, vergüenza, miedo? ¿O por conexión con la vida, ¿no? Entonces es cambiar la plataforma desde donde lo decimos. Exacto. Ahora, esto que tú traes supone cambiar, vos hablas de plataforma, estás hablando de lo que nos sostiene, estás hablando de matriz, de base, y ahí justamente se instala la palabra misma paradigma, la matriz en la que estamos parados, lo que manda sobre nosotros. Ahora, a veces puede ser como demasiado ambicioso pretender cambiar, como diciendo, bueno, no, pero esto no funciona más. En lo práctico, no siempre tenemos conciencia de la intención. O sea, porque para llegar a la intención hay capas, ¿no? Sutiles, hay ritmos. Entonces, ¿cómo propones tú desde esta ecología de vínculos ir decapando? Me imagino que es como ir entrando en un darnos cuenta que no es todo de golpe, ¿o sí? Claro, no. La verdad es que hay que, de alguna manera, desandar varios caminos, y hay algo interesante en lo que decís de la intención. A veces repitiendo ciertas palabras en un automatismo, no nos damos cuenta que nos alejamos de nuestra intención de conectar. Si yo te digo, siempre haces lo mismo, la palabra siempre, la palabra nunca, están fijando a la otra persona en un lugar, y cuando la repito, me voy alejando de mi intención de conectar. Entonces, desde comunicación no violenta, que me interesa mucho porque trae una herramienta muy practicable, ¿no? Que transforma la manera en la que nos comunicamos, se practican 4 distinciones del lenguaje claves y fundamentales, que son la distinción de observación y juicios, de pensamientos y sentimientos, de necesidades y estrategias, y de pedidos y exigencias. Y eso es muy concreto y es practicable, como para poder desandar de alguna manera estos automatismos o estas autopistas neuronales favoritas. El cerebro quiere ahorrar energía por supervivencia. Entonces, cuando se encuentre en una encrucijada, va a elegir en general el mismo camino para ahorrar energía. Entonces, tengo esa autopista neuronal con, ¿no? con todas las luces, el peaje, divina, ¿no? Súper mantenida, pero quiero crear una nueva callecita que al principio va a ser de tierra, después de adoquines, y ante el mismo problema o un problema similar, después me voy a volver a encontrar en esa encrucijada. Lo que puedo hacer es una pausa, que para mí esto es esencial en la práctica, y recordar la intención, esto que nombrabas hace un ratito, para poder elegir, este camino me va a llevar siempre por el mismo lugar, pero ahora estoy creando este otro camino que tiene como principal motivo la conexión. Entonces puedo elegir. Lo que me da desarrollar herramientas es la libertad de poder elegir qué camino voy a tomar. Tal cual. Igual, cuando hablas de autopistas neuronales, me imaginaba en esa misma imagen, ¿no?
que da miedo salirse de una autopista conocida a crear un nuevo camino, y no es tan simple, requiere de coraje, requiere de revisar las prácticas, requiere de pasar por situaciones incómodas, porque no es una cosa de pim pum pam, te doy estos 4 pasos y manejate, sino que es un proceso. Vos hablás de hábitos nuevos, o sea, de estructura y de sostenerla para poder ver que esa práctica da nuevos resultados. Sí, totalmente. Y creo que ahí es fundamental, el grupo de apoyo para poder seguir practicando, ¿no? Elegir dónde vamos a tener escucha sobre algo que nos preocupa. Con alguien que nos da manija, nos alimenta la imagen de enemigo, o con alguien que hace escucha, ¿no? De nuestros sentimientos. Entonces, poder tener una comunidad de práctica, una comunidad de apoyo, es fundamental para seguir sosteniéndonos de alguna manera en este nuevo paradigma que queremos, digamos, ante este dominante. Exacto, que me encanta esto que traes de comunidad de contención, ¿no? Porque se requiere eso, igual que cuando vamos a hacer yoga, hacer un ejercicio, uno lo puede hacer en su casa solo, pero cuando lo haces en grupo hay otras dinámicas que suceden, hay una escucha, hay una puesta a punto. Entonces, qué interesante esto de empezar a integrar espacios para salirnos de esta comodidad, entre comillas, ir a lo natural, porque esto que vos estás planteando es lo que nos habíamos olvidado. Estas prácticas son ancestrales, son humanas, son prácticas que necesitamos recuperar. No es un invento, no es que Aliana empezó a inventar la comunicación no violenta, no. El sistema nos produce violencia porque es un sistema asimétrico, porque es un sistema que no valora la cooperación, lo que es natural. Entonces, tu propuesta es volver. Contanos un poquito en esto de volver, cómo influye la relación que tenemos nosotros mismos y la calidad de los vínculos, ¿no? Porque el vínculo conocido es el vínculo de poder, de yo mando acá, hacer lo que yo quiero, yo tengo la razón. Ahora tu propuesta es bien diferente. Sí, bueno, nombrabas antes algo de lo ancestral, y un ejemplo de cómo también el lenguaje sostiene paradigmas. Bueno, dentro de mis estudios en todo el ámbito de la comunicación, estoy estudiando la lengua runasimi, que es una lengua muy linda, la lengua de la cultura quechua. Y runa significa personas y simi, lengua, ya lengua o palabra. Ya eso es hermoso porque asume que hay lenguaje de otros seres, de animales, vegetales. Es una lengua onomatopéyica que imita los sonidos. Entonces, a los bebés se les dice guagua, por ejemplo, por guagua, ¿no? El llanto del bebé, el trueno es juanonum. Entonces, ¿eso de qué habla? De cómo voy a hablar si no escucho. Qué importante. Muy importante. Entonces, ya es una lengua que propone la escucha en su estructura. Es una lengua yuxtapuesta. Entonces, el verbo va al final. Y si yo te quiero comunicar, por ejemplo, esta soleada mañana con vos, unas ricas medialunas quiero compartir, ¿no? Entonces, de alguna manera nos ayuda a bajar la velocidad para escuchar, poner todo en contexto, esto de somos ambiente, ¿no? De alguna manera. Y las lenguas hablan mucho de su cultura. En esta lengua también no existe la palabra perdón, sino que dicen pampachihuay, que es como hagámoslo llanito, ¿no? Bajemos esa montaña de conflictos que hay entre nosotros y veámonos. Entonces creo que esto que nombrabas de verme
para poder ver al otro también, ¿no? Vernos en común unidad. Creo que eso es como, ¿no?, un principio clave de todo esto que traigo, bueno, y también combinando y la observación goetheana, que es poder observar al fenómeno tal como es, sin interponer una hipótesis por delante, como poder estar abiertos al asombro de lo que pueda emerger de un otro, ¿no? Y poder observarme a mí, ¿qué me pasa? Porque un principio de la CNB es que nada de lo que el otro hizo o dijo causa mi sentimiento, sino lo que yo interpreto de lo que el otro hizo o dijo. Entonces, es una danza como hermosa entre poder hacerme autoempatía y poder mirar al otro. De una manera. Qué belleza todo lo que nos propones desde esta ecología de vínculos. Tenemos que ir cerrando, pero a quien le interese más y quiera compartir y profundizar, ¿dónde podemos encontrarte como para saber más de esto? Si queremos proponer una comunidad de sentires y de aprendizajes, ¿dónde te encontramos? Bueno, me encuentran en Instagram como aliana.luz. Y bueno, para quienes estén en Argentina, voy a estar dando un taller del 3 al 5 de julio en Mar Chiquita, en la Escuela Quintesencia, que es un centro de alfabetización ecológica hermoso, que también recomiendo que lo sigan todas sus actividades. Vamos a hacer un retiro ahí. Pero en general voy a estar publicando todas las actividades ahí en Instagram, en las redes. Que me pueden seguir, ahí también está mi WhatsApp por si se quieren comunicar conmigo. Me gusta hacer talleres para personas que quieran aplicar esto en su vida, en sus relaciones, en la relación mamá, papá, hijos, en las escuelas, en las empresas. También se hacen capacitaciones para grupos de trabajo y sesiones 1 a 1. Bien, excelente. Ella es Aliana, entonces, con toda esta propuesta maravillosa para que quien sienta la necesidad de ralentizar, de volver al vínculo, al escucha, al ser visto, al construir comunidad y cooperación, entonces tenemos una referente muy agradecida por todo este material que nos traes, por toda esta vivencia, ¿no? Porque esto no es teoría, es una práctica. Tú vivís desde ahí. Y bueno, a mí también me resuena muchísimo tu ecología de vínculos porque vivo desde una ecología del ser. Y desde ahí, volviendo como a las bases, a los paradigmas que podemos construir en comunidad. Te agradezco muchísimo, Aliana, y bueno, estamos en contacto. Es un placer este espacio que nos regalaste. Muchas gracias, Tania. Un placer también. El Mangangá es un pulso sonoro colectivo que explora y comunica voces de lo que se dice y de lo que se hace en las comunidades de estos territorios. El Mangangá, para que hablar sea encontrarnos. Estamos en vivo, escuchanos todos los jueves desde las 13 horas en radiomangangá.org. Me diste algo que no quise. Tierra, su chica para los gurises. Nadie había dicho la paz.
miseria. El Mangangá, para que hablar sea encontrarnos. Bueno, estamos volviendo de esa música muy linda elegida por Ana Paula. Y de la entrevista con Aliana, qué interesante, la verdad, sí. Buenísimo. Bueno, siguiendo con este mes del ambiente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ambiente? Vamos a aprovechar que tenemos a una referente del ambiente, ya no quiere que le digan así, pero lo es, para mí lo es. Referente del ambiente. Una referente ambiental de la zona, presente en muchísimas de las luchas que estamos atravesando acá en el territorio. Así que vamos a conversar algunas cuestiones acá con Agustina Meloto Domé. Sí, que me está haciendo señas de que decime, Agustina. Hola, ¿cómo estás, Agustina? ¿Qué tal? Formato entrevistado. Sí, me cambiaron de lugar, de sitio, me dijeron, sí. Hoy sentate. Vamos a aprovechar que te tenemos acá. A mí, Agus, me interesa interpelar aquí cómo surge este compromiso político, ¿no? Este deseo político de desde qué lugar, ir un poco a tu historia vital y saber de dónde sale, ¿no? Estas ganas o esta fuerza de militar por el ambiente, de compromiso con el ambiente y con las problemáticas del territorio. Bueno, me llevas re lejos y más después de escuchar la entrevista que me fue uniendo algunos puntos, de la infancia, por ejemplo. Yo me crié en la Patagonia, Argentina, y en esa época como el lema principal que abordaba, ¿no? La sociedad tenía que ver con el salvemos a las ballenas. Entonces me crié con el colgante de la cola de ballena, salvemos a las ballenas. Con 8 años pareciéndome un horror pensar en eso. Viéndolas, tenías la vivencia de tenerlas ahí enfrente a tus playas. Y las noticias en ese momento, que no era ni por internet la información ni nada de lo que conocemos ahora, de que en otras partes del mundo las mataban a arponazos entre varias personas en una masacre tremenda, y para mí era una cosa como desorbitada, ¿no? ¿Qué edad tenías ahí? Y 8 o 9 años. Ah, chiquita. Sí, pero marcó. Sí, y desde ahí, mi recorrido de muchos ámbitos. Llegó acá al Uruguay a los 22 años por decisión propia, también en un sentido de una vida mejor. Entonces quizás ahí no tenía la conceptualización del ambiente o de la mirada ecológica, pero sí el ruido o la perturbación de vivir en una sociedad o en un ambiente que esto no está bien, acá pasa algo, no podemos seguir así. Bueno. ¿Y venías de la vida en ciudades? ¿Siempre viviendo en ciudades? Sí, en la Patagonia era un pueblito, de ciudad, porque es grande, pero, salíamos a andar en bicicleta con 8 o 9 años y hasta donde terminaba la ciudad. Ya en contacto con el ambiente. Claro, vivía a 2 cuadras de la playa, y no por ser ni millonaria ni mucho menos, pero porque era la normalidad, el pueblo estaba ahí. Y cuando salía a jugar, que mi padre yo le preguntaba, ¿a qué hora vuelvo? Antes de que baje el sol. Y yo decía, ay, no, papá, pero decime un horario. No, antes que baje el sol, antes que baje la luz, vos tenés que estar atenta. Y yo, ay, por favor. ¿Es así? Pero sí. Antes que el sol, volver. Claro. Aplico. Con esa libertad, ¿no? Después sí pasé por Buenos Aires, en la adolescencia, que igual con mucho gusto, porque en ese momento donde ya el pueblo me quedaba chico, ya no pasaba tanto, con 12, 13, 14 años, realmente la vivencia de haber ido a Buenos Aires estuvo alucinante. Por un lado, de toda la apertura, ¿no? De lo que es una ciudad cosmopolita, con un montón de posibilidades y cosas, mucha cultura, arte y demás, movimiento. Pero también 10 años que la vi romperse mucho, ¿no? Como en esto de justamente lo que me preguntás, como desde lo social o desde la experiencia viva. Todo el declive así fuerte y que se vivía en las calles, ¿no? En todo lo que se veía, ¿no? La situación económica, la situación social, el desamparo total de todas las imágenes perturbadoras de la vida cotidiana, naturalizadas, la pobreza, la desidia, la deshumanización, un montón de cosas que me movilizaban, y en ese momento era un móvil de nervios y angustias sin poder canalizar o sin poder decir todo esto. ¿Eso te lleva a migrar? Claro, eso me lleva a migrar, claro. ¿Cómo aparece Uruguay en el mapa? Por una propuesta laboral. Sí, laburaba con el chef Christophe, que ahora es conocido allá. Sí, laburaba en el restaurante de él, laburé en restaurantes desde
desde los 17 años, 18 años. Y bueno, tiene una propuesta de verano en una zona de acá, y vengo junto con el plantel de él, y así conozco Uruguay, o sea, estando acá al lado no lo conocía. ¿Verdad? Y tuve que pasar una semana por Montevideo, porque primero vine directo a la zona costera, y cuando conocí Montevideo dije, ay, no, aluciné en colores, dije, ay, esto es maravilloso. ¿Qué te gustó de Montevideo? ¿Qué te gustó? Me preguntaron eso por muchos años, de por qué me vine acá, qué haces acá, me decían en esa época, hace 20 años que estoy ya. Y bueno, a veces cosas simples, ¿no? Que pude agarrar la bicicleta de mi amiga e irme a hacer unos trámites, andando por una vista espectacular, la Rambla, miraba para arriba, no había cables, podía ver el horizonte, las personas todas amables, todas queriendo ayudar, buena onda, otra energía, ¿no? Otra energía. Y ¿Montevideo ahí dijiste? Sí, Montevideo. Claro, pero comparado con Buenos Aires. Claro. Y acá me detengo a decir que, bueno, no es el Montevideo de ahora, que está en decadencia, y ahí se une con tu pregunta, Paulita, que parece que nos fuimos, pero no. Cuando acá a veces las situaciones de ambiente, o cuando hablamos de problemáticas ambientales, no sé, quedó muy tomada, conmocionada o movilizada, ¿viste? El otro día como que llegué ahí como en un momento a entender por qué esa sensación, o por qué sentir que quien me está escuchando o está recibiendo esto no termina de comprender el estado que esto me genera, o por qué. Y ahí definí que tiene que ver con que yo ya vi romperse una sociedad entera. Ya la vi romperse, desarmarse en todo sentido, ¿no? El sistema social, el sistema político, económico, ecológico, emocional, la vi romperse toda. Entonces llego acá y veo como un montón de posibilidades, de potencial, de que todavía hay un montón de cosas que ya se perdieron allá, y es como ese querer transmitir, no, pero todavía hay posibilidades, todavía acá se puede, todavía acá hay espacio, todavía hay humanidad. Hay fuerzas vivas, ¿no? Esa sensación de estar en una corriente de la vida y que todavía se puede encontrar eso, que es bueno. Claro. Y entonces, bueno, desde ahí, desde sentir que sí hay cosas por salvar en el hoy, en el ahora, acá, en el Uruguay, acá, en Piriápolis, acá hay posibilidades, eso me hace estar como con la vida dedicada, ¿no? Prácticamente a los movimientos socioambientales, que lo llamamos en todo lo técnico académico, ¿no? Se amplió, ¿no? En esto de que hablamos, cuando hablamos de ambiente, antes pensás que estaba como más reducido, ¿se amplió o es una sensación? ¿En la realidad o en los hechos? ¿Cómo viene eso? Y sí, porque antes estaba como, no sé si más encapsulado o más disociado, ¿no? De que nuestras actividades humanas estaban intrínsecamente o están intrínsecamente relacionadas con la situación ambiental que nos rodea y con lo que determinamos de lo que va a suceder con esa situación ambiental, ¿no? Yo en el programa pasado contaba esto de que en mi época se hablaba de ecología, ¿no? Como que ahora se incorporaba el medio ambiente y después el ambiente, ¿no? Pero en definitiva es el todo, es nosotros mismos, la fuerza de la naturaleza, el universo, o sea, como está todo ahí juntos, digamos, ¿no? Me interesa un poco apuntar porque esto lo veo en vos y lo admiro, y me gustaría así como que la gente pueda apreciarlo también. ¿Qué acciones para vos son posibles en el cotidiano, ¿no? En nuestra casa, en nuestro barrio? Porque entiendo que también, bueno, las luchas están afuera, en salir, en ir a las asambleas, en juntarse y demás. Pero a veces estamos como poder accionar en eso, en lo cortito, en lo que tenemos cerca, en lo que tenemos alrededor. Y me parece que vos ahí vas mucho y apuntás en eso y lo veo en tu vida. Entonces, bueno, que puedas compartir eso. ¿Qué acciones en el cotidiano te parecen importantes en esto? Y bueno, yo creo que todas las que nos lleven a replantearnos modos que ya sabemos que no funcionan, y que siento que en esto de la culpa, que siempre es como un tema fuerte, ¿no? En la sociedad, cómo se ha instaurado la culpa a través de, bueno, los distintos lineamientos y estructuras y demás, hace que no podamos ver que estamos sumergidos en el error mismo, por así decirlo, de lo que nos toca con el ambiente. Pero es desde ahí que uno puede como modificarlo, buscar maneras diferentes, y a veces no se necesita ir tan lejos, o sea, puede ser en cosas simples, desde tu propia compostera, desde el clasificar los residuos, desde los que tenés, los que podés, porque también hay una cosa que
que siempre siento que como que se compite mucho en el diálogo y eso no tiene sentido, ¿no? Como que, haces eso, pero lo otro no sé qué, o ¿para qué eso si al final después pasa otra cosa? Y como que siempre inhabilitando o digamos, pulsando negativamente sobre una acción positiva. Truncando, ¿no?, las pequeñas acciones. Claro, y en realidad, bueno, de hecho lo digo mucho cuando hablamos de alimentación, realmente tenemos el poder como seres que accionamos como consumidores, lo digo en ese ámbito, como consumidores, de qué pasa por nuestras manos, pero en todo sentido, porque esta pregunta no es solo el alimento, la podemos llevar a todo. ¿Qué pasa por nuestras manos que atraviesa nuestras acciones o nuestras posibles y qué decidimos de eso? Elijo buscarle la vuelta y encontrar a alguien que me instruya y poder hacer un saneamiento ecológico, o poder resolver una problemática de aguas a través de una medida ecológica, o llamo a la de siempre y voy ahí, ya sé que está, no le dedico el tiempo. Yo creo que también está en eso de dedicarle el tiempo en el pienso, en qué puedo hacer, y no autoflagelarnos, por así decirlo, con lo que no podemos hacer. Lo que no podemos hacer, no podemos hacer, está bien, hay que aceptarlo también como parte, pero ponerle foco a lo que sí. Si es la compostera, si es de repente también en los usos, el utilizar, no sé, ir más a los second hand y no generar cosas nuevas, el arreglar un aparato eléctrico con un vecino que me sabe ayudar y no porque tengo plata lo compro, porque no se trata de tener, se trata de que hay un límite que no está transmitido en la sociedad, ¿no? O sea, te podemos tener mucha plata, pero todo eso no paga un bosque nuevo, no paga nada. Y lo que digo parece una obviedad y a algunos le parecerá casi que una estupidez, pero en definitiva está relacionado. O sea, hay un límite de lo que podemos consumir y lo que podemos consumir nos lleva a un límite de lo que podemos desechar. Entonces también puedes pensar por ahí, decir, bueno, ¿qué consumo ligado a de qué me puedo más o menos responsabilizar de lo que desecho? Ya sea con tu ecoladrillo, aunque después no lo uses como un ecoladrillo, compactás más de 40 bolsas en un bidón, ya eso está achicando un montón de basura que estaría volando. Ya si busco mis artículos que llegan a mis manos, que sean de materiales o posibles de reciclar o directamente que llevo la bolsa, ¿no? Porque no basta con pagar la bolsita, porque el pagar la bolsita, no, esa plata no va a recuperar lo que ya está generado. Entonces, como que en todo sentido, ir evitando de uno en uno, pasito a pasito, semilla a semilla, los materiales de un solo uso, ¿no? Entonces, como todo eso que parece, no, porque no nos van a dar bola, no va a servir, que las grandes empresas, sí, estamos de acuerdo, pero estamos de acuerdo también en si hay todo un movimiento que está yendo hacia ahí, al resto no le va a quedar que alinearse. O sea, el mercado se define por lo que consumimos, ¿no? Entonces, realmente podemos mover la brecha de para dónde va el mercado. Y hoy por hoy, con esto, en Europa, por ejemplo, está completamente estudiado que existe un consumidor consciente. Ahora ya está estudiado, evaluado. Entonces ya hay empresas que se alinean a poder venderle a esas personas. ¿Y cómo se alinean? Y muchas veces modificando su estructura ecológica. O sea, su estructura de producción hacia lo ecológico. No por conciencia, porque quieren llegar a la venta. No importa, pero lo están haciendo, en definitiva, ¿no? Entonces, mientras más personas vayamos hacia los mismos caminos, por diferentes vías, pero hacia los mismos caminos, que es uno, que es el alinearse con el ciclo de la vida, ¿no? Más también todo lo que nos rodea va a tener que tender a eso. Nombraste como muchos puntos que me parece claves, como por ejemplo la culpa, ¿no? La responsabilidad que tenemos nosotros. Apagar el agua cuando te estés lavando los dientes. Después tenés a Google consumiendo agua del acuífero no sé cuántos miles por segundo. Sí. ¿No? ¿Cómo? La pregunta es, y con la historia que contaste recién, tu historia está como clara en la sensibilización de todos estos temas, pero los que estamos en otra sintonía, vamos a decir, ¿cómo podemos ir arrimándonos? A mí me ayudó mucho venirme para acá, por ejemplo, ¿no? Y sí. El entorno, el verde. Claro. Bueno, pero la gente no se puede mudar a la playa en un momento. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿O cuáles serían las claves? O, no sé, de sensibilización, de decir, vos, laburo 10 horas, tengo que ir a llevar a los gurises, no sé qué, y vos me querés que embolsar no sé qué cosa, ¿no? En ese sentido, haciendo como el abogado del diablo, de decir, en el día a día, en este capitalismo que vivimos, que estamos sobreviviendo, que hay escasez, entre comillas, y que se provoca,
cómo podemos ir conviviendo con eso, ¿no? Porque es difícil. Vos tenés una conciencia bárbara y muchos tienen conciencia, pero digo, ¿cómo hacemos para ir arrimándonos a eso? Y ese juego de la culpa es muy importante y eso que vos decías, que el mercado se está adaptando obviamente para no perder. Exacto. Entonces, ¿cuáles son algunas claves? Lo tiramos a la mesa ahí, pero... Sí, algo que ella trae, que me parece que es un concepto base, es el consumo consciente, ¿no? Porque en esto de cómo hacer, bueno, nos vamos a tener que ir corriendo de esto que nos venden y que nos inoculan permanentemente y restringirnos. Hay algo que no está funcionando, esa barrera restrictiva, no está funcionando porque cuanto más tenés, más te vende, más consumís, más desechás. Entonces, como, a ver, desde mi lugar, cómo yo tomo las riendas de esto. O sea, empezando desde uno, porque si no, no generamos nada. Y contagiando al otro, porque también, o sea, el individualismo nos llevó a, yo lo hago, soy mejor que vos, porque no. Entonces, bueno, no, pero si yo lo hago, vos también lo podés hacer y empezar en esa red. Yo voy al paso anterior, ¿cómo hacemos para ir arrimándonos a eso? Porque ahí estamos diciendo, hagamos tal cosa, pero hay gente que no sabe ni cómo hacerlo. Sí, yo creo que ahí, o sea, cada quien lo que puede, o sea, no importa lo que haga la otra persona, lo que importa es que entre esa acción y la que yo pueda hacer, construyamos conjuntamente, ¿no? Creo que va un poco por ahí. Y de adaptar, digamos, esto, cada quien a su circunstancia, a su vida, a su entorno, a su territorio, a sus posibilidades. Obviamente que en el esquema que lo traes, Pablo, de una persona que está sometida a una rutina muy extensa, de un nivel de horas muy fuerte, ¿no? De consumo de su propia vida, ¿no? Con un bajo recurso y un montón de responsabilidades de otras vidas a cargo y demás. O sea, es completamente diferente a que si hablamos, no sé, de una persona joven o que si hablamos de una persona que vive sola, o sea, de una persona independiente. O sea, son todas diferentes rutinas que van a poder algo distinto. Creo que lo importante es que en cada una de esas rutinas encontremos que algo podemos hacer. Una cosa que yo muchas veces nombro cuando a veces me dicen, ay, pero vos estás como muy presente, o te vemos como, bueno, en todos los espacios, ¿no? Como sociales, de temáticas ambientales como fuertes, que a veces con esfuerzos vas acá o allá y demás. Y yo digo, yo también lo siento como una responsabilidad. Yo no soy madre, y no tengo una rutina atada a un nivel de horas muy alto, también porque elijo una vida más austera, donde puedo permitirme el no quedar sometida como al régimen de horas excesivas de mi propio tiempo. Entonces también siento como la responsabilidad de cubrir esa participación social por toda la otra sociedad que está sometida a una rutina de la cual no puede zafar, ¿no? Entonces ahí hay una doble relación. Pero después también en cuanto a si estamos o no en esa rutina, es el hasta dónde, ¿no? Entonces de repente por ahí no podemos participar de una asamblea o participar de una audiencia pública, pero de repente sí puedo pensar de nuevo cuáles son mis compras, o cuáles son mis decisiones, o qué hago en mi tiempo libre, si me quedo con la pantalla anulando un poco el cerebro, o si decido ir a respirar abajo del árbol más cerca que tengo. Entonces conecto con lo que realmente me hace bien, con lo que realmente necesito, con esa fuerza vital que está presente, o sigo en los patrones del capitalismo y las sociedades modernas que nos llevan a querer cubrir todos esos espacios con el consumo, ¿no? O sea, como que también nos lleva a hablar de la cultura por la cual estamos atravesados con nuestras acciones. Nos atraviesa la cultura de consumo y nuestro bienestar está vinculado constantemente a situaciones de consumo y a sumar situaciones de consumo, o a encontrar ese tiempo en otras cosas, con la recreación, en el encuentro con otros vínculos de seres queridos, en la presencialidad de compartir espacios con las personas que queremos, o en eso que dejamos ahí como en el tintero, en nuestro cerebro, que me gustaría hacer tal cosa, a mí me encanta hacer tal cosa, y al final es como solo un discurso, ¿no? Me encanta ver el mar, pero no voy nunca, y quizás puedo algún momento más.
que a veces es solo bajar a la Rambla en la que estés, Montevideo, no importa. Son decisiones, ¿no? Exacto. Pequeñas decisiones, Exacto. micro, que van construyendo las macros. Sí, que son como pequeñas resistencias de no subordinarse ante estas lógicas economicistas y capitalistas y siempre estar consumiendo, siempre estar con el celular. Son eso, pequeñas resistencias, ¿no? Pero para el encuentro, para una vida más conectada con la vida, ¿no? Sí, que con esto no estamos diciendo como una resistencia ni a las tecnologías, ni a las cosas que nos rodean, sino como a encontrar un buen uso, entre comillas, o un uso consciente de todo esto, y no que todo esto nos abrume sin ningún abordaje, ¿no? Es difícil. ¿Tenés alguna pregunta, Ana? Como para ir cerrando, también en el territorio ha habido muchos cambios, ¿no? En esto que estás nombrando, cómo se está viviendo algo que estamos viviendo a veces en noticias desde Latinoamérica, y hoy por hoy se está viniendo como un avance hacia el territorio y que no hay decisiones, ¿no? ¿Cómo estás viendo la participación de los colectivos y en esto de ir ya a poner el cuerpo, ¿no? En ese pasito. Sí, bueno, una de cal y una de arena. Sí, como que por un lado hay esto de que esté más arriba de la mesa estas cuestiones y que haya más ámbitos diversos que estén hablando de estas problemáticas y que estén vinculando, ¿no? las decisiones, como decís, políticas o sociales o culturales a lo ambiental, que está, como decían, intrínsecamente relacionado, pero bueno, estaba desconectado. ¿Lo ves que tiene más prensa ahora el ambiente? Sí, lo que mal dicho, sí, ¿no? Pero digo, que está sonando más. Eso sí, lo otro, no sé si es la de cal o la de arena, cuál sería cuál, pero bueno, hay una necesidad muy fuerte de laburo detrás de eso, porque como que tenemos pocos espacios o pocas herramientas a veces con que avanzar, y requiere por ahí como de mucho análisis, de estrategias burocráticas, de escribir expedientes cada vez más complejos, de saber el entramado de solicitudes para que hacia distintas competencias para que lo que estás queriendo que suceda. Entonces es como que se trabaja en distintas dimensiones al mismo tiempo, así como esto que traías de que decíamos del consumo, desde lo inmediato, lo que está cercano a mis manos, y las grandes empresas. Bueno, en lo político, social y en la gestión sucede lo mismo. Tenés la gestión inmediata de que para hacer una cuneta al final hacen un pozo de 2 metros, que en realidad no sería la medida de una cuneta, la llenan de balastros, o sea, todo un quilombo bárbaro, cortan la vegetación que ahí estaba en una zona que es inundable. O sea, la gestión inmediata, tengo una problemática, hay que resolver, pero también en la gestión a otros niveles, en lo estructural, en lo que se necesita ir moviendo y alineando para que no ir pasito a pasito atrás de un caso tras otro, también hay un laburo muy complejo y no una... A veces la burocracia está hecha como adrede en ese Exacto. sentido. Le agregaron el dedito digital ahora a las firmas. Bueno, ¿no? sí, no voy a entrar en esa, pero sí, es como que también la propia estructura, como bien traía Lina en la iba a decir eso, sí, tal cual, sí, ¿no? Como que cosas te doy que permiso, hacen, pero más o menos. Con límites. Se hacen, pero para que no cambien. Pero con límites, no te pases de este límite. Hacemos como que, pero... Exacto, entonces hay muchos titulares, pero después en la práctica el territorio se sigue devastando. Y si vamos a lo concreto y a este territorio, estamos en el año que por primera vez después de 7 años de haber salido el decreto para el desarrollo de la elaboración del plan de ordenamiento territorial local, Piriápolis y Solís Grande, es el primer encuentro y la primera apertura pública de las instituciones gubernamentales a cargo de esto hacia la ciudadanía, en paralelo que estamos teniendo 4, 5, 6 PAI en proceso, 2 en aprobación, o sea, están rompiendo todo el territorio, por así decirlo, así exacerbadamente. Estamos, para las personas que por ahí no están al tanto del tema, estamos hablando de que en la zona de en torno a Piriápolis, solamente si contamos desde Playa Grande hasta Ocean Park, están habiendo 7 PAIs en procesos, que son más de 300, 400 hectáreas de transformación rural, de paisaje, hábitat silvestre, corredores biológicos, cursos de agua, a el código urbano. Contale en que un contexto, el PAI a la gente. Sí, pero en un contexto en que la transformación a urbano todavía no tiene
los elementos estructurales para que esa transformación urbana sean parámetros ecológicos. O sea, lo dice en la letra, pero no tenemos ejemplos, no tenemos parámetros, no tenemos criterios y seguimos haciendo fragmentación del hábitat con ese modelo que primero destruye y después dice que construye, pero la fauna, la vida no puede mudarse en ese proceso, no tiene a dónde ir y muere, esa es la realidad. En una vorágine inmobiliaria eso te iba a decir, exacerbada, ¿no? Mayormente es para construir. Sí. Exacto, ya. Y además que no está habiendo un análisis demográfico de la real necesidad de espacios para habitar, como mismo lo decíamos en el programa pasado, la cantidad de barrios fantasmas que no tienen personas viviendo. Puro Entonces, negocio es una inmobiliario. especulación. Claro. Entonces, ¿qué termina siendo? Un extractivismo inmobiliario en vez de un desarrollo de las poblaciones, que no estamos contra el desarrollo, pero tendría que ser un desarrollo sostenible de las poblaciones, las culturas, los modos de convivencia, otra cosa. Ideal, amable, ¿no? Con la vida. Exacto. ¿Algo más, Agu? Para agregar, sí, muchas cosas. No. Una pregunta retórica. No, tenemos la mesa la semana que viene, que va a estar, como dicen los grises ahora, picante. Sí. Pero ¿qué más? No, lo último que traigo es involucrarnos. Sí. Desde un cualquier llamado, ámbito. Un llamado. Y ahí me voy a otra cosa de la entrevista de, que se pueda, también, ¿no? de Alina, que trajo esto de encontrar los lugares de escucha donde traer nuestras palabras también, ¿no? Porque tampoco rinde como decía, ¿no? Como el juntarnos a machacarnos la cabeza, por así decirlo, entre 2 o 3, pero que va a quedar ahí y volvemos a nuestras casas y nada. Porque eso como que para mí acumula una más frustración, mismo, claro, y un aspecto negativo sin resolver interno, ¿no? Entonces, como que yo al menos trato siempre como de los espacios de diálogo que se den, buscar alguna incidencia con eso. Si se transformó en una nota o en un escrito que le lleve a alguien o algo que intente movilizar, ¿no? Sí. Y en la suma, como lo digo siempre, granito a granito se transformó la duna, ¿no? Ahí. Tal cual. Incidir en la realidad, tocar como se pueda, desde el lugar que cada uno pueda, ¿no? Saber que sí importa y que sí suma. Sí. Que no creer que por chiquito no es rendidor todas las acciones que podamos emprender. Hermoso. Tal cual. Gracias. Gracias. Total. Gracias, gente. El Mangangá, un programa de la comunidad desde la costa oeste de Maldonado. Bueno, ahí teníamos a Agustina, nos vamos con la cartelera, nos estamos yendo, señores y señores, hermoso programa hoy. Ay, no quiero dejar de comentar lo que pasó el fin de semana pasado. ¿Qué pasó? En Playa Verde, las llamadas que estuvieron divinas. Sí. Estuvo re lindo, organizadas por Candombe en Flor, las llamadas de otoño, casi invierno. Es un día muy frío, pero Pasaste igual frío. pasé un poco de frío, pero bailé. Ana Paula cuenta y arrolla los hombros. Zafaron que no llovió. Llovió a último momento, dejó encontrarse a toda la familia candombera acá de la costa de Maldonado. ¿Cuántas comparsas? Eran un montón de comparsas, salieron como 9 comparsas, tuvimos un conversatorio, bandas al final, estuvo precioso, la verdad. Felicitaciones para todos los amigos y amigas de Candombe en Flor, porque estuvo divina. Unas 500 personas, quiero decir, la verdad, para que visualicen de qué hablamos. Para sacar la tercera fue para mover un poco la energía acá en el frío candombear, así que estuvo divino. Bueno, ¿y qué tenemos para este fin de chiquilinas? Bueno, se mueven cosas, sí, por Piriápolis tenemos Casa Chita con una propuesta de ir a celebrar el 21, domingo 21, el solsticio de invierno, y tienen feria de emprendedores, masajes, jams, espacio recreativo, cantina saludable, todo esto este domingo a partir de las 10 de la mañana en Casa Chita en Piriápolis. Bueno, yo les cuento que el viernes, mañana viernes 19, en el cumpleañitos de Artigas, nos vamos a juntar en la olla del Ñacurutú. Tenemos peña carnavalera, segunda peña carnavalera. Va a venir Rodrigo Intamuzú y Luis Alayón. Van a presentar su espectáculo Sincronía, que es de ilustración y música en vivo desde las 20 horas en Playa Verde, en la boya del Ñacurutú. Y después nos quedamos cantando clásico de murga, así que todo es invitado. ¿Qué más hay, Agus, para este fin de? Bueno, lástima que también es el viernes, pero bueno. Bueno, un ratito y un ratito. Claro. Tenemos Quincha. Tenemos Quincha, que es el movimiento colectivo de improvisación de arte, que va a estar en Casabar. Bueno, es improvisación musical, artística, danza. ¿No? Sí, es para ir y jugar, intervenir, cada quien como le guste. Música como yo. Puede ir perfectamente. Sí, micrófonos abiertos, disponibles. Bailadas, Pablo. Disponibles los instrumentos para todas las personas. Un toc.
podés llevarlo, claramente. Bienvenidas todos y todos. Es a partir de las 8 en Casa Bar, las 8 de la noche en Casa Bar, mañana viernes en Pueblito Obrero. Bien. Bárbaro. Bueno, ¿qué más el fin de? No hay más nada. Sí, en Radio Mangangá, en el canal, hay algunas cositas que no son este fin de semana exactamente, pero está la sábado, tenemos a Tania a las 14 horas en Casa de la Cultura. Venía a practicar meditación activa. Divino. Bien, lindo horario también, con solcito si sale, pero tampoco hace mucho frío. Así que bueno, nos vamos. Nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias a todos, a todas por estar, por escucharnos. Gracias. Hicieron este programa Meli, Tania, Agus, el ficha desde la distancia. Aguante. Pablito Maulela y Ana Paula quien les habla. Nos vamos con una canción de Isabel Lenoir. No, ya la escuchamos ahí. No, esa ya la escuchamos. Vamos Sara a ver Eve, Sara Eve. Hasta el jueves que viene nos Hasta el escuchamos. jueves. Abrazo. Lágrima de mar, tristeza de agua, lágrima de mar, tristeza de agua, agua. Para esta lluvia ácida no se inventó ningún paraguas, aguas. Acá cada cual lleva su marca. Una gota, una estrella, una frase, si no el tatuaje. Observaremos tus lunares. Mirando inventaremos nuevos sistemas solares. Y si me preguntan cómo estoy, voy a decir que más o menos. Porque del agua venimos y al mar volveremos. Nos vemos, hablemos, digamos lo que hay para decir, no nos callemos. Habremos perdido todo el día que nos sacan las palabras ante estas formas macabras de matar ballenas, personas, plantas, cabras. Pronto no habrá más tiempo, nunca hubo nunca más. ¿De qué cuerno me hablas? No sé, vos sabrás. ¿Qué más? Mucho más. ¿Dónde vas? Si te vas, mejor si te quedas. Ay, no más. ¿Cómo estás? Vos quedás todo y más. ¿Dónde estás? Si no estás, en la voz del que grita. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Hombre, que se parece del monte y que se siembre. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre es la hora. Si la palabra te ignora, calla para siempre o habla ahora. No te preocupes, Sara te adora. Te van con que moleste, perdona lo peor y combate pestes. Con respuesta puestas en su lugar y caen sobre mí todas las apuestas. Y la tierra descompuesta, mi lírica compuesta de ritmo y poesía esta. Y así estamos, alumbrando con la luz interior. A ver si hacemos de lo nuevo algo mejor que lo anterior. Sin ningún superior, ni Dios, ni vos, ni padre, ni patrón. Autogestión es la clave, expropiación de la máquina para la población. Pulmón, cabeza y corazón, 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 corazón. Y si me preguntan cómo estoy, voy a decir que más o menos, menos. Porque del agua venimos y al mar volveremos. Nos vemos, hablemos, digamos lo que hay para decir, no nos callemos. Habremos perdido todo el día que nos salgan las palabras ante estas formas macabras de matar ballenas, personas, casas, cabras. Pronto no habrá más tiempo, nunca hubo nunca más. ¿De qué cuerno me hablas? No sé, vos sabrás. ¿Qué más? Mucho más. ¿Dónde vas? Si te vas, mejor si te quedas. Ay, no más. ¿Cómo estás? Vos quedás todo y más. ¿Dónde estás? Si no estás, en la voz del que grita. Ahora y siempre, ahora y siempre. Quedaron cosas por decir. Por eso, nos encontramos el próximo programa. Sintonizate todos los jueves, 13 horas. Hasta aquí, el Mangangá, para que hablar sea encontrarnos.